Entonces, en el libro nos dicen que hay estímulos de diferente tipo que hacen que ciertos grupos de células produzcan hormonas. En este libro clasifican las hormonas como hormonas de grupo uno y hormonas de grupo 2. Las hormonas de grupo uno son aquellas hormonas que tienen naturaleza hidrofóbica, que no son solubles en agua, no son hidrosolubles, que necesitan transportadores, eh, que pueden atravesar libremente la membrana, por lo tanto sus receptores se encuentran de manera intracelular, eh, bien sea en el citosol o bien sea en el núcleo. Entonces aquí en esta figura de la diapositiva nos están mostrando un ejemplo. El receptor de los glucocorticoides del cortisol se encuentra en el citosol y en el citosol interactúa el primer mensajero y una vez el receptor interactúa con el primer mensajero, ese receptor es transportado al núcleo. Eh, y el otro ejemplo de hormonas del grupo uno es eh, las hormonas tiroideas. Entonces el receptor de las hormonas tiroideas ya se encuentra, es en el núcleo, entra el primer mensajero, atraviesa la membrana, atraviesa el citosol y entra al núcleo, y en el núcleo interactúa con el receptor que ya se encuentra unido a los genes que son regulados por las hormonas tiroideas. Entonces las hormonas del grupo uno, entonces se forma el complejo hormona receptor, el complejo hormona receptor. Entonces generalmente lo que hacen es regular la expresión genética, particularmente a nivel transcripcional, aunque en el libro nos dicen que principalmente estas hormonas del grupo uno regulan la expresión de genes a nivel transcripcional. Nos dicen que puede ser también después de la transcripción en las modificaciones post-transcripcionales, que también nos pueden regular en el transporte del RNA mensajero desde el núcleo al citosol, que también pueden regular que el RNA mensajero se encuentre activo o inactivo, es decir, que se pueda utilizar para la síntesis de proteínas o no utilizarse para la síntesis de proteínas, que también estas hormonas nos pueden regular la expresión genética a nivel de la traducción o de las modificaciones post-traduccionales, pero que también nos están mostrando aquí en la figura que estos complejos de hormonas receptor de grupo uno, hormonas del grupo uno con su receptor, también nos pueden regular eh, canales transportadores. Las del grupo 2 son hormonas peptídicas o también las catecolaminas. Entonces son hormonas que no son hidrofóbicas, que son hidrofílicas, que por ser hidrofílicas y por no tener transportadores de estas hormonas a nivel de la membrana, entonces tienen que tener sus receptores a nivel de la membrana celular, de manera extracelular. Entonces interactúan con la interacción de las hormonas del grupo 2 o primer mensajero del grupo 2 es con receptores que se encuentran en la membrana y que activan una serie de pasos, varias diferentes señales, diferentes pasos, y a través de la activación de diferentes pasos pueden regular la expresión genética, pueden regular transportadores, pueden regular eh, el movimiento de proteínas de un sitio a otro, translocación de proteínas y modificación de ciertas proteínas, fosforilaciones, desfosforilaciones, acetilaciones, metilaciones, etcétera. En esta parte, en esta figura, entonces nos están mostrando de las hormonas del grupo uno dos ejemplos. El ejemplo de el receptor de las hormonas tiroideas. Entonces, estos receptores ya está en el núcleo, está unido a unos elementos, a unas secuencias que se conocen como elementos de respuesta, en este caso T, porque es de las hormonas tiroideas. Este receptor está formado por heterodímero, el receptor propio de las hormonas tiroideas y un receptor de retinoides. Re- eh, Receptor X de los retinoides. Entonces forma en forma de heterodímeros. Se encuentra unido a estos elementos
de respuesta a las hormonas tiroideas, el receptor se está unido con correpresores. Entonces el receptor con los correpresores se comporta como un represor. Entonces este represor inhibe la expresión de estos genes. Una vez llega el primer mensajero, es decir, la hormona T4, interactúa con el receptor, se separa el correpresor, se une a un coactivador. Entonces ya el complejo receptor con el coactivador se comporta como un activador de transcripción, y por lo tanto estos genes que estaba reprimiendo ahora activa la transcripción. Para el caso del receptor de los glucocorticoides, se encuentra en el citosol, secuestrado por una proteína de choque térmico, HSP90. Una vez llega el primer mensajero, es decir, el cortisol, atraviesa la membrana, se une con su receptor. La unión del primer mensajero con el receptor hace que se separe la proteína de choque térmico HSP90. Entonces se expone una señal de localización nuclear, y el receptor junto con el primer mensajero es translocado del citosol al núcleo. Se une a unas secuencias de ciertos genes, que esas secuencias son los elementos de respuesta, en este caso a los glucocorticoides. La unión del receptor con el glucocorticoide y con el primer mensajero permite la unión de coactivadores. Entonces todo este complejo se comporta como un activador de transcripción. Entonces estos genes comienzan a expresarse, comienzan a transcribirse, y lo que lleva finalmente a la producción de ciertas proteínas que van a regular ciertos procesos metabólicos. En esta parte de la figura nos están mostrando una tabla donde están estas secuencias, elementos de respuesta. Entonces hay elementos de respuesta para glucocorticoides, para cortisol, para progestágenos, para mineralocorticoides como la aldosterona, para andrógenos, elementos de respuesta a los andrógenos, a los estrógenos, a las hormonas tiroideas, al ácido retinoico, elemento de respuesta al ácido retinoico. Aquí faltaría el RXR, que sería el receptor de los X de retinoides, el receptor de la vitamina, el elemento de respuesta a la vitamina D. Y aquí hay uno que no es de las hormonas de tipo 1, que es el elemento de respuesta al AMP cíclico. Entonces aquí nos están mostrando que son secuencias que se pueden repetir de manera invertida, que todos estos comparten la misma secuencia. Entonces que la especificidad está dada por otra serie de factores, como por ejemplo la concentración de cada uno de estos primeros mensajeros. Este es un ejemplo de la secuencia de los estrógenos, que ya cada una de estas la llaman una hemisecuencia, y en conjunto las secuencias N nos dicen en el libro que es cualquiera de los nucleótidos. Aquí está el ejemplo de la secuencia del elemento de respuesta de las hormonas tiroideas. Nos dicen que las hormonas tiroideas, el elemento de respuesta de la vitamina D y del ácido retinoico, las secuencias son las mismas, que se diferencian por las número de nucleótidos que están separando estas dos secuencias. Entonces nos dicen que para el caso del elemento de respuesta a la vitamina D hay 3N. Para el caso de las hormonas tiroideas hay 4 nucleótidos separando las dos secuencias, y para el caso del ácido retinoico hay 5. Entonces nos dicen que noten que aquí hay secuencias invertidas, y aquí las secuencias no son invertidas. Nos dicen que los receptores de vitamina D, de hormonas tiroideas y de ácido retinoico, forman heterodímeros con el receptor RXR. Entonces lo que se encuentra es RXR unido con un BTR, un RXR unido con un TR, y un RXR unido con, perdón, con un receptor. Estas no, con el receptor, sin la E aquí, receptor del ácido retinoico. Luego vienen las hormonas del grupo 2, que son hormonas que se encuentran a nivel de la membrana. Un ejemplo de
de hormonas de grupo 2 que tienen su receptor. Entonces ese tipo de receptor son receptores con 7 dominios transmembrana hélices con aminoácidos hidrofóbicos, extremo amino en el exterior de la célula, extremo carboxilo en el interior. Entonces esos receptores interactúan con un, una proteína G heterotrimérica. Proteína G heterotrimérica porque unen nucleótidos de guanina, formado por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La que realmente une nucleótidos de guanina, bien sea en forma de GDP o en forma de GTP, es la subunidad alfa. Cuando la subunidad alfa está unida a GDP, está inactiva, y cuando está inactiva está unida con las subunidades beta y gamma. Cuando la subunidad alfa se activa porque se une el primer mensajero, la hormona, con el receptor e interactúa con la proteína G heterotrimérica, hace que la proteína, la subunidad alfa, suelte el GDP y una GTP. Entonces, al unir la subunidad alfa, el GTP se separa de las subunidades beta y gamma, y la subunidad alfa activa, es decir, unidad GTP, puede interactuar con efectores para activar o inhibir esos efectores. Lo mismo, la subunidad beta y gamma también puede interactuar con efectores para regular el funcionamiento de esos efectores. Uno de las subunidades alfa es una subunidad alfa S, aquí está, que lo que hace es interactuar y activar a un efector que se llama la adenilato ciclasa. Entonces hay hormonas, primeros mensajeros, que interactúan con receptores, que lo que llevan es a la activación de la subunidad G alfa, que activa la adenilato ciclasa, pero hay otras hormonas que interactúan con receptores que lo que hacen es inhibir, activar su unidad alfa, en este caso G alfa I, ¿sí? G alfa I, que lo que hace es inhibirnos la adenilato ciclasa. Entonces en esta tabla nos dice, este es un listado de hormonas. Todas estas hormonas interactúan con receptores asociados a proteínas G que llevan activación de la G alfa y que nos activa a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que cataliza la transformación del ATP en un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Nos dicen que estas hormonas del grupo 2 generalmente siempre están asociadas, generalmente están asociadas con la producción de segundos mensajeros que nos mencionan en el libro, ejemplos del AMP cíclico, el GMP cíclico, los fosfoinositocios, el calcio, el diacilglicerol, etcétera. Eso se irán viendo en detalle en la medida en que vayamos avanzando en el curso. Entonces, todos estos primeros mensajeros, todas estas hormonas, ACTH, ADH, calcitonina, MSH, PTH para tu hormona, la estimulante del tiroides, todas esas hormonas activan G-alfa S, que va a activar adenilato ciclasa, que lleva finalmente a la producción de AMP cíclico. Y estas hormonas, entonces, lo que hacen es interactuar con receptores asociados a proteínas G que nos activan G-alfa y que lo que hacen es inhibirnos la adenilato ciclasa. Ejemplos: acetilcolina, alfa-adrenérgicos, angiotensina, somatostatina. Finalmente, en esta parte de la diapositiva, entonces en esta tabla nos están mostrando que hay 4 familias de proteínas G. Cuando aquí están hablando de la G-alfa, entonces 4 familias de proteínas G, nos dicen que hay por lo menos 10 genes que codifican para 10 G-alfas. G-alfa, no beta y gamma, sino las G-alfa. Entonces nos dicen las G-alfa S, las G-alfa I, las G-alfa Q y las G-alfa 12. Entonces las G-alfa S, entonces lo que hacen es activarnos adenilato ciclasa. Ejemplos, estas son buenos ejemplos, los receptores del olor. Entonces nos regula gluconeogénesis, lipogénesis, el olor, la contracción muscular cardíaca. La G-alfa I, que nos hace es inhibirnos la adenilato ciclasa. Ejemplos están aquí y están aquí.
ejemplo, la G alfa I1, I2, I3, la G alfa 0, la G alfa T o transucina, que nos regula las cascadas de transducción de señales asociadas con la visión. La G alfa Q, que lo que hace es activarnos la fosfolipasa C, que nos rompe, que nos produce los segundos mensajeros inositol trifosfato y diacil glicerol para regular la presión sanguínea y la contracción muscular. Dentro de esta familia GQ, entonces también está la G alfa 11, que participa en interactuar con los receptores alfa 1 adenéricos para disminuir la presión sanguínea. Y finalmente la familia G12, eh, eh, cuyo estímulo es la trombina, a través de la proteína Rho, nos regula la forma de las células.